Entonces, bueno, esta es la segunda parte de una presentación que partió ya hace como 3 semanas, eh, Yasmín, sobre la exotropia intermitente y que pudimos conversar sobre las bases de la exotropia intermitente, eh, sobre la definición de la exotropia intermitente y justamente hablábamos de que es un estrabismo que realmente es de alta frecuencia para todos los que han pasado por una consulta de oftalmopediatría o por su pasada de oftalmopediatría se han dado cuenta que posiblemente corresponde a la mitad de los casos de estrabismo que vemos habitualmente. Y esta frecuencia en general es más alta en países de Oriente, donde hay más población miope, también posiblemente en países que están más cerca como de la línea del Ecuador, porque se supone que el efecto de, de la luz ambiente y del sol, ¿no es cierto?, tiende a descompensar a estos chiquillos, ¿no es verdad?, cuando salen a la intemperie y entonces se ven un poco como encandilados por el sol, eso tiende a disociarlos y a hacer que se descompense su estrabismo, que es intermitente, como bien lo dice la definición. Es adquirido, es decir, esto no es una falla primaria de la visión binocular, a diferencia de los estrabismos infantiles congénitos o congénitos, y como viendo lo dice su nombre, es intermitente, es decir, hay momentos en que el paciente está totalmente derechito y ciertos momentos en que el paciente pierde la fusión y se expresa el estrabismo divergente. Por el hecho de ser adquiridos e intermitentes, tienen buena sensorialidad y en general es como casi un criterio diagnóstico de que para que sea una exotropia intermitente tienen que tener una sensorialidad muy cercano a lo normal. Y en general los estudios de seguimiento a largo plazo nos han mostrado que son bastante estables en el tiempo. En general tienen baja tendencia a descompensarse y transformarse en exotropias permanentes. De esta forma, entonces, las conductas frente a estos pacientes en muchas oportunidades puede ser observarlos, porque tu desviación puede ser tan esporádica, tan fugaz, que a veces no vale la pena ni siquiera tratarlos, y más bien uno le dice a los papás tranquilos y lo vamos a ir observando. Y por otra parte, ocupar tratamientos no quirúrgicos, dentro de los cuales, como nos habló Yasmín, tenemos la opción del parche, de los lentes negativos o minus sobrecorregidos, eh, la ortóptica, y con eso lograr entonces mejorar su amplitud fusional, su control motor, eh, evitar la supresión y disminuir el ángulo de desviación, lo cual le permite entonces al cerebro hacerse cargo del alineamiento oculomotor y de esa forma que se exprese lo menos posible el estrabismo. Sin embargo, cuando tenemos que el paciente tiene un estrabismo de ángulo grande que hace que su contacto visual sea inadecuado y de esa forma entonces tenemos que aparecen todas las incomodidades propias de cuando el paciente sabe que se le va el ojo o el resto sabe que se le va el ojo, que no sabe a qué ojo mirarlo. En general tienden a bajar la mirada, ¿no es verdad? No establecen contacto visual cuando tienen deterioro motor y por lo tanto su estrabismo se hace muy frecuente, sobre todo para lejos, cuando comenzamos a ver que en los controles sucesivos comienzan a tener deterioro sensorial y la calidad de vida del paciente se ve alterada, entonces comenzamos a barajar la posibilidad de operarlos. Entonces, esta presentación tiene que ver principalmente con el estudio preoperatorio y la técnica quirúrgica que nos lleven al mejor control de los pacientes que decidimos operar. Entonces, como yo les comentaba, en muchas oportunidades la opción puede ser no operar. Y como ustedes ven en el gráfico que está a su izquierda, este es un estudio de largo plazo en los cuales no solamente se observó al paciente y no se hizo tratamiento quirúrgico. Y este es un estudio que tiene más de 15 años
y que se demostró que la mayoría de los pacientes, prácticamente 2/3 de los pacientes, se mantienen estables, que alrededor de un 20% tienen incluso una tendencia a mejorar y que un cuarto de los pacientes tienen tendencia a empeorar. Por otra parte, en el gráfico que ustedes ven a la izquierda, este es un estudio a largo plazo de pacientes operados en el grupo de la doctora Pineles de la Universidad de Los Ángeles, y que ustedes pueden ver que como que la curva de sobrevida o la probabilidad, ¿no es cierto?, de pacientes que no requieren reoperación baja de forma significativa en la medida que pasa el tiempo, llegando a un 20% de pacientes que no requerirían una reoperación alrededor de los 20 años de su primera cirugía. Entonces aquí los autores concluyen que el principal factor de riesgo para encontrar resultados subóptimos en pacientes operados es el tiempo de evolución que tú le des a ese estudio. Mientras más largo el plazo de evaluación que tú le hagas a los pacientes operados, más probabilidades vas a tener de encontrar resultados subóptimos y por lo tanto la necesidad de reoperar. De esta forma, entonces, la opción quirúrgica es una decisión clínica, pero que tiene que ser compartida por la familia. Los papás tienen que entender que esto no es como sacarle el apéndice a un paciente que nunca más va a requerir que nunca más va a tener una apendicitis, sino que aquí estamos corrigiendo en los ojos una consecuencia de un problema que está en el cerebro y que por lo tanto es probable de que vaya a requerir nuevamente lentes, sello e incluso reoperaciones. Y por cierto, faltan estudios prospectivos que comparen a largo plazo los resultados en pacientes operados y no operados, ya que como ustedes ven, algunos pacientes no operados tienen tendencia a mejorar, algunos a empeorar, y por otra parte, a largo plazo tú vas viendo que los pacientes operados tienden a reproducir sus ángulos quirúrgicos o ángulos que están por fuera de lo que nosotros consideramos aceptable. Entonces, el plan terapéutico no es el mismo para todas las exotropias intermitentes. Entonces, arriba dice X y entre paréntesis la T, ¿no es cierto? Que significa que la atropia es intermitente. X de exo, ¿no es cierto? Y tropia entre paréntesis quiere decir que es intermitente. Y de esta forma, en exotropias intermitentes tenemos tres tipos de pacientes. Los pacientes que tienen una desviación más grande para lejos que para cerca, que nosotros llamamos excesos de divergencia. Los pacientes que tienen igual ángulo para lejos y cerca, que le llamamos exotropias básicas, y los que tienen mayor ángulo eh, para cerca que para lejos, que le llamamos insuficiencia de convergencia. Aquí la diferencia entre las mediciones de lejos, es decir, sin acomodación, y de cerca, es decir, a 33 centímetros, los cuales nos obliga a acomodar 3 dioptrías, deberían de ser mayor de 10 dioptrías. Y de esa forma entonces hablamos de incomitancias para lejos y cerca. De esta forma, los pacientes que tienen exceso de divergencia, vale decir, mayor desviación de lejos que de cerca, tenemos que ser bien cuidadosos en el momento en que los medimos, porque si es que les ponemos un parche por alrededor de 40 minutos, esa oclusión monocular permite romper lo que conocemos como la fusión proximal tenaz. Y de esa forma, entonces, se desenmascara los pacientes que tienen un pseudo exceso de divergencia de un real exceso de divergencia. Es decir, si después de 40 minutos de oclusión los ángulos para lejos y cerca se igualan, correspondía entonces a un pseudo exceso de divergencia que pudo quedar entonces desenmascarado por la prueba de sello. Por el contrario, los pacientes que persisten con la desviación mayor para lejos que de cerca tienen un real exceso de divergencia, un real exceso de divergencia. A su vez, esto mismo lo hacemos en los pacientes que tienen exotropias básicas
y exotropias con insuficiencia de convergencia, en que también podemos encontrar también pseudoexcesos de convergencia. A todos estos pacientes, una vez que le hace uno la prueba de sello, los tiene que medir sin que el paciente recupere la fusión. Entonces uno los deja con 40 minutos con un ojo tapado y luego hace el Caber test para cerca, lejos y muy lejos, sin que el paciente recupere la fusión en ningún momento. Y la idea es que, nuevamente, sin que el paciente recupere la fusión, hacer pruebas eh, para lejos con un lente -2, es decir, que lo obligue a acomodar 2 dioptrías, y para cerca con un lente de +3, es decir, que le quite la acomodación para cerca, y de esa forma ver si es que existen cambios en los ángulos medidos al inhibir la convergencia acomodativa. Y de esa forma entonces nos aproximamos a la posibilidad de que este paciente tenga una relación convergencia acomodativa, acomodación elevada o disminuida, que eso también es muy importante a la hora de decidir el tratamiento que le vamos a hacer a nuestros pacientes. En los pacientes que tienen insuficiencia de convergencia es fundamental poder medir la amplitud fusional, ya que sabemos que en estos pacientes pueden ser muy sensibles y muy respondedores a la ortóptica, que son los ejercicios que les enseñan los tecnólogos a los pacientes para mejorar su amplitud fusional, principalmente para cerca. De esta forma, entonces, para hacer el plan quirúrgico, lo fundamental es evaluar bien el paciente y corregir todos los factores que puedan ser desencadenantes, como vicios de refracción no corregidos, anisometropías principalmente, tratar la ambliopía adecuadamente con lentes y parche cuando corresponda. Entonces, primero tratamos la ambliopía y luego podemos decidir entonces si el paciente es candidato a cirugía o no. O la idea es tratar de tener lo mejor controlado en la ambliopía y los factores ambliopizantes antes de plantear la cirugía. Es fundamental hacer una adecuada refracción, tratar las hipermetropías moderadas, que habitualmente no las tratamos en los pacientes que tienen exotropía intermitente, o medir con el máximo plus tolerado, porque aquí tenemos entonces que considerar que si es que el paciente está miope y le subió la miopía, posiblemente no va a poder ver bien de lejos y por lo tanto, al no ver bien de lejos, va a tener tendencia a perder la fusión cuando mira hacia lejos, que es lo que habitualmente le ocurre a nuestros pacientes con exotropía intermitente. Por otra parte, si es que el paciente tiene una hipermetropía leve o moderada, habitualmente nosotros no los tratamos, ya que si es que los hacemos acomodar para corregir su hipermetropía, la acomodación para los becados de primero, ¿no es cierto?, es una sinquinesia que trae miosis, convergencia y acomodación. Y de esa forma, entonces, la convergencia asociada a la acomodación para poder corregir esta hipermetropía leve o moderada nos puede ayudar y es nuestro aliado en el tratamiento no quirúrgico de una exotropia intermitente. Sin embargo, cuando estamos pensando en operarlos, tenemos que ver cuál es el rol que tiene esta hipermetropía que está latente eh, para decidir nuestro plan quirúrgico. De esta forma, entonces, debemos de medir a los pacientes con la refracción cicloplégica o con el máximo plus tolerado para ver si es que esto viene a cambiar en algo nuestro ángulo quirúrgico. ¿Ya? La evaluación sensorial tiene que ser completa porque, punto uno, sabemos que la sensorialidad en exotropia intermitente suele ser normal, y por otro lado, tenemos que considerar que existe alrededor de un 20% de nuestros pacientes que tienen síndromes de monofijación con estereopsis que son incompletas y que entonces tenemos que tener en consideración, ya que después de la cirugía la sensorialidad podría mejorar y en muchas oportunidades también empeora. Y esto es un factor a considerar dentro de nuestro éxito quirúrgico. Suspender el tratamiento médico que pueda disminuir el ángulo medido,
Por ejemplo, los pacientes que están en ortóptica tenemos que esperar un buen tiempo después de suspendida la ortóptica antes de hacer nuestra medición para establecer el plan quirúrgico y, por cierto, estar seguro de que el paciente está sin un lente over minus, que vamos a considerar que es toda refracción que tiene un 0,5 de miopía por sobre su refracción cicloplégica. ¿Ya? Entonces, a todos nuestros pacientes que los tenemos, ¿no es verdad?, con lentes, tenemos que saber cuál es la refracción real que tiene y cuál es la refracción cicloplégica para nuevamente medirlos con el máximo plus tolerado o con el lente que más se acerque a su refracción cicloplégica antes de establecer nuestro plan quirúrgico. Como les comentaba, las mediciones tienen que ser de cerca, es decir, 33 centímetros, que nos acomoda 3 dioptrías, de lejos, es decir, de sin corrección, para muy lejos, es decir, mirando por la ventana algún objeto remoto, y ojalá por la ventana y con el sol en contra, cosa que entonces la luz del ambiente los haga descompensarse y que se exprese todo el ángulo quirúrgico. Medimos post-oclusión, como yo ya les dije, para romper la fusión proximal tenaz, incluir medidas +3 para cerca, que le eviten entonces al paciente acomodar para cerca, y incluir lentes -2 para lejos, para que entonces obligar al paciente a acomodar desde lejos y de esa forma entonces poder establecer cuál es el rol que tiene la convergencia acomodativa en el ángulo que le estamos midiendo a nuestros pacientes. ¿Estamos bien acá? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta respecto de esto? Entonces acá puse un estudio de estrabismo de nuestro hospital que muestran que el niño tiene una visión de 0,7 y 0,8 con su mejor refracción, eh, que tiene en el test de Hirschberg una desviación de 0 a -5. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir eso, que el test de Hirschberg esté así? Yasmín, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Estoy hablando solo? No, doctor, es que parece que Jamín se cayó, pero el Ah, test de Hirschberg quiere decir de que la imagen de Purkinje no está sentada en el centro de la pupila, sino que tiene una desviación que sería como en la mitad del eje al borde del iris. claro. Entonces acuérdense que el test de Hirschberg entonces nos marca justamente el brillo del vértice corneal. Y el brillo del vértice corneal debería estar en relación al eje visual, a veces un poquitito hacia nasal. Y en este caso está a -5. Entonces se acerca, estaría entre el centro de la pupila y el borde nasal de la pupila, porque el eje visual estaría hacia afuera, ¿ya? Y entonces eso ya nos permite ver más o menos cuánto es la desviación que tiene el paciente desde el punto de vista cuantitativo. Aquí la tecnóloga le hace el Cover test y ve que hay una exotropia intermitente del ojo derecho que alterna con una exotropia intermitente del ojo izquierdo, es decir, eso se hace en el Cover test intermitente, y que para cerca la exotropia tiene mal control motor, es decir, lo disocia al paciente haciendo el Cover test y después el paciente no recupera la fusión cuando mira para cerca. Es decir, no corrige por sí solo su estrabismo. La motilidad es completa, el PPC, la prueba, el punto para cerca, ¿no es verdad? Que es su capacidad de mantener la fusión de un objeto que se acerca hacia la nariz, es a 10 centímetros, que es en general insuficiente para un niño. En un niño en general le ponemos el límite de alrededor de 5 a 6 centímetros, idealmente debería de llegar hasta la nariz, y en este caso establece que es insuficiente y que de alguna manera el ojo izquierdo tiende a irse hacia la exotropia cuando mira objetos para muy cerca. La estereopsis tiene una estereopsis bastante incompleta, lograría ver
principalmente la mosca, y no está muy claro si es que entiende o no entiende. En el Word suprime en forma alternante. Eso quiere decir de que el Word lo podemos hacer para lejos y para cerca, lo mostró Yasmin la vez pasada, y entonces tenemos que el paciente en general tiende a suprimir, ¿ya? Y es para eso entonces que nosotros ocupamos los parches en exotropia intermitente para evitar, ¿no es cierto?, que el paciente suprima, porque si es que el paciente no suprime, despertamos un poquitito de diplopia, lo cual le ayuda al paciente a tener mejor control de su estrabismo. En las mediciones ustedes pueden ver que para lejos, ¿no es cierto?, aparece ahí unas mediciones que es lo que nosotros llamamos el estrabograma, ¿ya? Entonces la medición está, aparecen entonces 9 mediciones. Y de esa forma la que está justo al centro corresponde a la que está en posición primaria de mirada, que dice menos 25. Inmediatamente arriba está la medición que dice menos 30, que es en supraversión, y para abajo menos 25, que es en infraversión. Hacia la izquierda está la levoversión, la derecha la dextroversión, y de esa forma entonces vemos que en general las mediciones son bastante comitantes, son similares, tienen diferencias de alrededor de 5 y máximo 10 dioptrías de diferencia en las diferentes posiciones de mirada. Para cerca la desviación es también prácticamente igual, un poquitito más grande, y para muy lejos, menos 30. Entonces aquí podemos decir que es una desviación comitante y que es una desviación que es básica, ¿ya? Cuando le ponen menos 2 para mirada de lejos, el ángulo se mantiene en 25. Es decir, aquí no hay una respuesta importante a la acomodación que se hace, que se induce al poner un lente negativo. Por el otro lado, al hacer oclusión, vemos que la desviación tanto de lejos como de cerca aumentan, quedando ambas parejas. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una exotropia básica, que corresponde al 80% de las exotropias intermitentes y prácticamente al 90% de toda la literatura publicada respecto a exotropia intermitente. Y bueno, ¿qué es lo que entendemos por éxito quirúrgico? Y aquí es algo que es bien difícil de establecer y que en verdad no existe un consenso entre los diferentes autores de diferentes centros de estudio, y que de hecho, al existir tanta como divergencia en los resultados que muestran los estudios y lo que entienden por éxito quirúrgico en los diferentes estudios, es que se han hecho estudios cualitativos, por ejemplo, con técnica Delphi, para definir qué es lo que se entiende con exotropia intermitente, o sea, con éxito quirúrgico en exotropia intermitente y con los diferentes tipos de estrabismo, y incluso con esas técnicas no se encuentra buen consenso al evaluar las respuestas de los diferentes expertos a lo largo del mundo. Por lo tanto, podemos decir que aquí estamos bien en pañales como para poder comparar estudios de diferentes partes del mundo. ¿Ya? ¿Cómo los medimos? Los medimos con Cabertest, con prisma Cabertest alternante, los medimos con prisma Cabertest simultáneo, los medimos solamente cuando estropia o también incluimos la foria. Eso todavía no está tan claro. ¿Cuándo y hasta cuándo lo medimos? Como ya les comentaba, mientras más tiempo dejamos pasar entre la cirugía y la evaluación de los resultados, más probabilidad vamos a tener de encontrar resultados subóptimos. Y se considera el uso de tratamiento no quirúrgico para definir un éxito quirúrgico. Por ejemplo, si yo opero al paciente y el paciente me queda derechito, versus si es que el paciente me queda derechito pero con lentes over minus, ¿eso vale como un éxito quirúrgico? Si es que el paciente me quedó sobrecorregido y yo le tuve que poner un lente plus que de otra forma no se lo hubiese indicado,
vale como éxito quirúrgico. Entonces, eso tampoco ha podido ser bien dilucidado entre las opiniones de los diferentes expertos. Pero cada vez más entonces van apareciendo estudios que tratan de, ¿no es cierto?, de lograr consensos, y este estudio, que es el que yo les mandé para que se leyeran, que es del PEDIC, utiliza estos criterios para entender el éxito quirúrgico. Uno es que se mide con Prisma-Cabert test alternante y simultáneo en ambos, y en general no se encuentran tantas diferencias. Si es que queda una exotropia residual, debería ser menor de 10 dioptrías. Y si que por el otro lado nos queda una sobrecorrección, debería de ser menos de 6 dioptrías. Respecto de la binocularidad, se mide a través de las pruebas de estereopsis para cerca, y en este caso debe mantener la estereopsis o no tener una pérdida mayor de 2/8, es decir, multiplicas por 4. Si es que el paciente tenía 70, ¿no es cierto?, no nos debería quedar por sobre 200. De lo contrario, se considera un fracaso, ¿no es verdad? Aunque el paciente se vea derechito. Por otra parte, también podemos medir el control motor, y para eso existen escalas estandarizadas que podemos hacer en la consulta, principalmente evaluando cómo es la desviación una vez que uno disocia al paciente, y su capacidad que tiene para corregir la desviación dentro de la consulta. O por otra parte, la de Newcastle, que incluye medidas, las evaluaciones dentro de la consulta, con una encuesta estandarizada para los padres respecto al porcentaje del tiempo en que el niño está con la desviación, principalmente en la mirada de lejos. Por lo tanto, es muy importante lo que los papás nos puedan decir respecto a cómo ven el niño, por ejemplo, los fines de semana, en que los papás los miramos mucho más, ¿no? Y también las pruebas de calidad de vida, que también son súper importantes a la hora de evaluar los resultados, ya que muchas veces nosotros no estamos muy contentos con los resultados que obtuvimos, pero el paciente y su familia están felices. Y eso también tiene mucha importancia, ¿no? Respecto de algunas precauciones a la hora de hacer nuestra cirugía, son los elementos que aparecen ahí. Por ejemplo, la edad del paciente, que puede tener también importancia con respecto a elegir la técnica quirúrgica y la tabla que vamos a utilizar. Cuando existen anisotropias, es decir, incomitancias en diferentes posiciones de mirada, con o sin hiperfunción de oblicuos. Cuando existe desviación vertical disociada, desviación horizontal disociada o incomitancias en miradas laterales. Cuando hay daño neurológico. ¿Qué pasa con la corrección de la hipermetropía? Como yo les comentaba, si es que se corrige o no se corrige. Pacientes que tienen relación convergencia acomodativa, acomodación alta. Ángulos quirúrgicos que puedan ser muy grandes o muy pequeños. Y, por cierto, también la posibilidad de hacer cirugías ajustables en pacientes mayores. Entonces, aquí también existe mucha divergencia con respecto a los resultados de diferentes estudios, y en general, todos estos puntos que yo les puse ahí son criterios de exclusión en la mayoría de los estudios, es decir, pacientes en edades extremas, daños neurológicos, etc. Entonces, cuando se encuentran este tipo de alteraciones asociadas a la exotropia intermitente, se tienden a convertir en criterios de exclusión de los estudios que miden éxito quirúrgico en exotropia intermitente. La tabla que ustedes ven ahí al lado muestra entonces las dosis quirúrgicas para diferentes ángulos quirúrgicos. Y en verdad no es la tabla que yo utilizo habitualmente para la cirugía de estrabismo, pero lo que yo quise ahí mostrar en rojo es que tampoco existe mucha concordancia entre los autores respecto a cuando son ángulos pequeños, si es que hacemos uno o dos músculos; cuando son ángulos ya moderados a grandes, si es que hacemos dos músculos o tres músculos; y cuando son ángulos grandes, si es que hacemos tres músculos o cuatro músculos.
Entonces eso también es importante a considerar porque muchas veces uno quiere de alguna manera reservar un músculo no tocado para ver los resultados postoperatorios y después poder entonces ir a ese músculo en caso que los resultados no sean tan buenos. Sin embargo, cuando operamos ángulos grandes y decidimos operar pocos músculos, podemos tener incomitancias laterales que pueden resultar incómodas para el paciente y también para el cirujano, ¿no? Entonces, cuando hacemos retrocesos muy grandes de rectos laterales, podemos tener déficit de abducciones muy importantes. Lo mismo cuando hacemos retroresecciones, también muy importante, el ojo queda muy tenso y muchas veces, sobre todo en el postoperatorio inmediato, el paciente no puede abducir, tiene diplopia en ese campo y habitualmente se siente muy incómodo. Entonces, la edad al momento de la cirugía modificará el éxito quirúrgico y esto lo mostró este estudio que es egipcio. El Nico anduvo por allá, capaz que nos pueda ilustrar mejor, pero nos muestra aquí entonces un estudio que para diferentes ángulos quirúrgicos eh, siguieron varios pacientes y mostraron entonces cuál es la respuesta que tuvo la cirugía para la misma dosis quirúrgica. Entonces, en todos estos pacientes se hizo retroceso de rectos laterales, que en general es lo que más hacemos en exotropia intermitente, porque entonces eh, debilitamos los músculos encargados de la abducción o de la divergencia, ¿no? En este caso, entonces, para los diferentes ángulos quirúrgicos, se encontró una relación inversa entre la edad del paciente y la respuesta a la cirugía. Es decir, para la misma dosis quirúrgica, se encontró que los niños menores de 7 años o menores de 10 años respondían mucho más que los adultos mayores de 20 años. Y de esta forma, entonces, ellos plantearon la posibilidad de hacer tablas modificadas según la edad y publicaron, ¿no es cierto?, mejores resultados en una cohorte prospectiva de pacientes operados con tablas ajustadas, en que a los pacientes menores de 7 años le reducían la dosis quirúrgica de los retrocesos de rectos laterales y por el contrario, a los mayores de 13 años le aumentaban la dosis quirúrgica de retroceso de rectos laterales. Por su parte, el estudio PEDIC, que es el mismo que yo les mostraba anteriormente, en un brazo de su estudio, ¿no es verdad?, encontró que el 28% de los resultados subóptimos se dieron en menores de 5 años, versus un 50% entre los 5 y 11 años. Y de esta forma, la edad de cirugía sería el único factor asociado al éxito quirúrgico, más allá de la técnica quirúrgica que ellos utilizaran. Y entonces tenemos que considerar que sobrecorrecciones en pacientes menores de 5 años o poco colaboradores tienen riesgo de supresión, pérdida de estereopsis y ambliopía. ¿No es verdad? Es un grupo que es mucho más sensible porque si es que el paciente nos quedó súper derechito a ojos de los papás, con una pequeña endotropia para nosotros, pero perdió su estereopsis y dejó de fusionar, sino que ahora suprime el ojo que está en endotropia, ese ojo tiene riesgo de ambliopizarse y cambiamos entonces una sensorialidad normal por una sensorialidad totalmente alterada con consecuencias para la visión futura. Entonces, no todo es el ángulo, también es importante fijarnos en la sensorialidad y de esta forma entonces pareciera ser que cuando decidimos operar pacientes pequeños, menores de 5 años, pudiese ser sugerible disminuir la dosis quirúrgica para evitar la sobrecorrección en el entendido que además la respuesta quirúrgica a los retrocesos de rectos laterales es mayor en los pacientes menores de 5 años. Doctor, Dígame.
Doctor, disculpe que en la clase del CFPO nos mencionaban de que una indicación era esperar hasta los 5 años para operar. ¿Y qué Claro, cosa, qué cosa nos podría hacer acelerar la cirugía para un menor de 5 años? claro. Como lo comentábamos, cuando tú tienes un paciente que tú lo vas evaluando y que vas viendo que hay un deterioro motor significativo entre control y control, que la exotropia ya se va haciendo casi permanente, en que el ángulo es muy grande, tú pudieses decidir operarlo antes. Porque en este caso, lo que tú buscas, lo que tú anhelas, en verdad, es que el resultado de tu cirugía reduzca tanto el ángulo de desviación que permita entonces que el cerebro pueda fusionar las imágenes y de esa forma este niño que pasa con una exotropia que es intermitente, pero que ya tiene muy mal control motor, que pasa más de la mitad del día con el ojo desviado, ¿no es verdad? Pueda de alguna manera tener un ángulo más chiquitito que su cerebro pueda fusionar, ¿no es verdad?, con este ángulo chiquitito de desviación o que nos quede en el mejor de los casos ortotrópico. Y en ese caso entonces le das las condiciones para que no haya estrabismo y de esa forma que el paciente esté fusionando todo el rato y por lo tanto no se produzca deterioro motor, o sea, deterioro sensorial. Porque ya sabemos entonces, y los becados de primero tienen que tener súper en claro, que un estrabismo que es eh, de nacimiento y que es permanente puede ser mucho más dañino para el desarrollo de la visión que un estrabismo que es adquirido e intermitente. Porque si es que el paciente tiene desviación a ratos, durante ese periodo, ¿no es verdad?, el paciente y el cerebro de alguna manera interrumpe la fusión. En cambio, la mayor parte del tiempo el niño está ortotrópico y por lo tanto está desarrollando la visión del ojo derecho, del ojo izquierdo y además la visión binocular. Entonces, cuando tenemos un niño muy pequeño con una exotropia intermitente muy mal manejada, entonces nosotros tenemos que asumir de que esta exotropia ya se está comportando como más bien permanente, porque está más de la mitad del tiempo con el ojo desviado, y de esa forma entonces nosotros tenemos que asumir que puede ser ambliopizante, que ese paciente está suprimiendo, que tenemos alteración de la binocularidad, que a veces es difícil medir la estereopsis o hacer las pruebas sensoriales en los niños muy pequeños que a veces no te entienden esas pruebas. ¿Ya? Entonces, a veces uno tiene que que asumir sobre ese paciente más que tener tanta claridad respecto a cómo es su binocularidad realmente. Pero por cierto, en todos los tenemos que intentar. Muchas veces los niños a los 2 años ya te están respondiendo en las pruebas de estereopsis. ¿Ya? Y en otras oportunidades los cabros de esos les cuesta verdaderamente mucho colaborar y no entienden, no entienden, no entienden, por más que uno se los pregunte. Entonces aquí justamente están los controles seriados y uno no toma decisiones así de buenas a primeras cuando uno va recién ve al paciente, sino que uno lo tiene que seguir, eh, más seguido, no, o sea, lo tiene que ir siguiendo, ¿no es verdad?, por periodos más cortitos, si es que uno ve que el paciente está mal, e ir tratando de sacar todos los elementos que nos permitan acercarnos de la mejor forma posible a cómo es su estado motor y cómo es su estado sensorial, que muchas veces no lo sacamos en la primera consulta, aunque nos pasemos todo el día tratando de explicarle. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes le dijeron en el CFPO es totalmente cierto y en general es lo que hacemos la mayoría, ¿no es cierto? Que nos esperamos hasta los 5 años, eh, que en general los 5 años no es una medida, no es una edad estándar, ¿no? Porque 5 años es diferente en un niño con un síndrome de Down que en un niño con todas sus condiciones normales, diferente a un niño con alteraciones neurológicas que en otro que no. Entonces, se tiene que ir considerando de alguna manera todo lo que es la participación del paciente, ¿ya? Lo fácil que sea evaluarlo, pero concretamente lo que uno le tiene mucho susto a los menores de 5 años es el riesgo de sobrecorrección, que esa sobrecorrección puede pasar a veces inadvertida y que le deteriore la sensorialidad y le pueda generar ambliopía.
Gracias, doctor. Sí, me quedó más claro. Bueno, este estudio que yo les muestro acá es el mismo que les mandé para que se lo estudiaran, que yo se los recomiendo porque en verdad hacen una evaluación preoperatoria y postoperatoria muy bien hecha, que es lo que deberíamos de hacer todos antes y después de operar a nuestros pacientes. En este caso, este es un estudio que sigue a 3 años a pacientes operados, comparando la técnica de retroceso de rectos laterales y retroresecciones unilaterales para ver cuál es el que logra mejor resultado en exotropia intermitente básica. De esta forma, entonces, se midieron, se vio la probabilidad de tener resultados subóptimos, entendiendo, para ello que el paciente tenga una exotropia mayor, una exotropia residual mayor de 10 dioptrías después de operado, ¿no es cierto? O una endotropia consecutiva mayor de 5, una binocularidad en que pierda estereopsis mayor de 2 octavos, o que tenga la necesidad de ser reoperado. De esta forma, a los 3 años se encontraron que los resultados subóptimos, ¿no es verdad?, bordean alrededor del 40%, un poquitito mayor para el retroceso de rectos laterales y un poquitito menor para la retroresección, pero en verdad los resultados no son estadísticamente significativos. Para ambos grupos, 2/3 de los pacientes de los resultados subóptimos fueron subcorrecciones, es decir, que nos quedan con exotropias residuales, y 1/3 fueron sobrecorrecciones. Es decir, que el paciente nos quedó para adentro con todos los riesgos que acabamos de comentar, ¿no? Ahora, cuando lo vemos a través de técnicas como, por ejemplo, un metaanálisis, podemos ver que, bueno, en verdad, de todos los estudios que revisó y de lo tanto que hay publicado, en verdad la mayoría tuvieron que ser excluidos por tener criterios de éxito muy diferentes, pero que tampoco se encontró diferencia significativa entre ambas técnicas quirúrgicas, ya sabemos, para exotropia intermitente básica. En este caso, lo que en general concluyeron los autores es que los resultados son similares y que en general la retroresección logra mejores resultados en el corto plazo, pero que se va perdiendo esta ventaja mientras más tiempo de evolución tú le des al paciente. Y en general se tienden a asemejar bastante, incluso a ser peores si es que tú lo evalúas a más largo tiempo. Es decir, como que la retroresección funciona muy bien al principio, pero después tiende a perderse la respuesta en periodos más largos. En cambio, los retrocesos de rectos laterales tienden a ser un poco más estables en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos incomitancia de lejos y cerca y tenemos un exceso de divergencia, es decir, un mayor ángulo para lejos? Tenemos que, en general, los resultados tanto para retroceso de rectos laterales como para retrocesos o sea, retroresecciones unilaterales logran buenos resultados. Y en la pseudoexceso de divergencia, es decir, ángulo mayor para lejos, que después se corrigen o se igualan después de la prueba del parche, ahí es donde se logran los mejores resultados. Este estudio ahí, por ejemplo, muestra que el éxito quirúrgico es de alrededor de un 60% a los 150 meses de operado. No así, no es verdad, los reales excesos de divergencia y las exotropias básicas, en los cuales los resultados son bastante más bajos mientras más tiempo justamente tú le des de evolución postoperatoria al paciente. Esto ya lo había publicado Kushner hace bastante tiempo, mostrando, ¿no es cierto?, resultados similares en exotropia, en retrocesos bilaterales de rectos laterales versus las retroresecciones. Y aquí justamente Kushner nos deja alguna precaución,
¿no es cierto? Y de la importancia de en los pacientes que tienen exceso de divergencia, de poder medir la relación convergencia acomodativa-acomodación, ya que cuando esta es alta, tenemos alto riesgo de que el paciente tenga una endotropia consecutiva para cerca, es decir, nosotros operamos al paciente y nos queda entonces con una sobrecorregido para cerca, con todo lo que ello implica, ¿no es cierto?, respecto de la estereopsis. Entonces, estos son pacientes que son muy buenos candidatos para los lentes over minus, es decir, que tú induces convergencia acomodativa a través de lentes negativos sobre correctores, o también explicarle a los padres de que es posible que el paciente requiera lentes en el postoperatorio, y muchas veces esos son lentes bifocales que le ayudan entonces a corregir la endotropia consecutiva para cerca. Respecto a la insuficiencia de convergencia, es decir, que el ángulo es mayor para lejos, perdón, es mayor para cerca, aquí en verdad es donde se obtienen los peores resultados en la mayoría de las series, y entonces se han publicado diferentes técnicas quirúrgicas para poder corregir esta disparidad, y en general ninguno logra resultados muy buenos. Dentro en general de las técnicas más utilizadas está hacer inserciones oblicuas de los rectos laterales. En este caso, se deja el polo superior para el ángulo de lejos y se deja entonces más adelantado, y el ángulo de cerca, que es más grande, entonces uno hace un retroceso más grande del polo inferior. Entonces aquí ocurre de que se produce entonces como una diferencia en la función de los rectos laterales, en que la parte superior hace más fuerza y la parte inferior hace menos fuerza, generándose entonces una reducción de la diferencia, tanto de la diferencia de medidas de lejos y de cerca. Esto en general tiende a inducir además una como un patrón alfabético, porque esta técnica fue originalmente ideada para corregir anisotropias en B, y por lo tanto es frecuente que los pacientes se les pueda inducir un patrón alfabético si es que antes no lo tenían. ¿Ya? Entonces quedan, no es verdad, que tienden a separar perdón, que tienden a como que a formárseles una A, ¿ya? Lo cual puede ser muy incómodo en la primera parte, en el postoperatorio inmediato. Por otra parte, existe la posibilidad de hacer una retroresección, y en este caso, en general, cuando tenemos mala convergencia, uno dice, tengo que ir a tocar, tengo que ir a reforzar los rectos mediales. Entonces, lo que se hace es hacer retroresecciones en que al recto lateral uno le hace el ángulo de lejos, y al recto medial uno le hace el ángulo que uno mide de cerca. Entonces, por ejemplo, si es que tiene 20 para lejos y 30 para cerca, uno le hace el retroceso al recto lateral, que uno le haría, no es verdad, a una exotropia de 20, y la resección del recto medio, que uno le haría a una retroresección en este caso, no es verdad, para 30. Y de esa forma es como una retroresección modificada o aumentada, que vendría entonces a corregir esta disparidad lejos-cerca. Bueno, este es un estudio que muestra los resultados comparados de hacer... Doctor, disculpe, no, es que dale. me quedé con la duda, es que si yo hago una retroresección aumentada, ¿no tendería a caer más fácil en la endotropia? Exactamente, eso es lo que muestra el estudio aquí. Mira, entonces, este estudio muestra entonces los resultados para lejos y para cerca de diferentes técnicas quirúrgicas. Entonces, el SBLR quiere decir que es los retrocesos de rectos laterales
oblicuos, slanted se refiere. El I se refiere, no es verdad, a la retroresección modificada, y la A se refiere a los retrocesos de rectos laterales aumentados, es decir, que uno hace el ángulo de cerca, ¿ya? Entonces ya sabemos que estos son pacientes que desvían más para cerca, y normalmente nosotros decidimos la dosis de retroceso de rectos laterales en base al ángulo de lejos, sobre todo en exotropias básicas en que podemos tener diferencias muy pequeñitas, pero en este caso nosotros ocupamos el ángulo de cerca, ¿ya? Y entonces cuando comparamos los resultados encontramos que en general los resultados de las inserciones oblicuas es la mejor, pero tienden a producir patrones alfabéticos. Los resultados del retroceso aumentado de rectos laterales es bastante bueno, pero tiende a producir muchas sobrecorrecciones. Y que en este caso, en la retroresección modificada, si bien tiene peor rendimiento, sí tiene un patrón de seguridad más aceptable. Es decir, entre las sobrecorrecciones y los patrones alfabéticos, mejor quedarte con una pequeña subcorrección que posiblemente después puedas tratar o puedas ayudarte con lentes sobrecorrectores, minus, o con ortóptica, que la ortóptica es muy importante en la insuficiencia de convergencia. Por lo tanto, no todas las exotropias intermitentes son iguales y no todas se tratan iguales. Entonces, les dejo aquí estos tips para evitar sub y sobrecorrecciones. Una, respecto del estudio prequirúrgico, fundamental el tratamiento refractivo adecuado, pero súper detallista, y el manejo previo de la ambliopía. El estudio sensorio-motor completo, que nos permita entonces comparar los resultados previos a la cirugía y post cirugía para establecer bien cuál es nuestro éxito quirúrgico. Incluir medidas de cerca, lejos, muy lejos, post-sello, con +3 para cerca, y la amplitud de fusión, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencias de convergencia, la amplitud de fusión. El lente +3 para cerca, sobre todo en los pacientes que tienen excesos de divergencia. Detener tratamientos que puedan alterar mediciones, como ya les comentaba, el rol que tiene la ortóptica o los lentes over minus. Respecto de la técnica quirúrgica, en verdad, tú puedes utilizar la retroresección si te gusta más, puedes utilizar el retroceso rectos laterales si es que te gusta más, pero lo importante es que lo hagas en forma segura y prolija, para evitar entonces subcorrecciones o sobrecorrecciones dependientes de la técnica quirúrgica, por ejemplo, que se nos deslice un músculo. La tabla quirúrgica tiene que ser pensada en una sobrecorrección inicial menor de 10 dioptrías, porque ya sabemos que hay una tendencia como al exoshift, y que en general endotropias consecutivas en el postoperatorio inmediata menores de 10 dioptrías tienden a corregirse con mucha facilidad, no así endotropias más grandes, ¿ya? Considere el ajuste de tablas en pacientes menores de 5 años, en que uno podría reducir la dosis quirúrgica y de esa forma entonces evitar una sobrecorrección que pueda ser perjudicial para la binocularidad posterior del niño, y por otra parte aumentar las tablas quirúrgicas en pacientes mayores de 12 años, en que sabemos que la dosis respuesta es menor. Más músculos operados te producen menos incometancia lateral, que puede ser muy incómodo para el paciente en el postoperatorio inmediata. Y por cierto, cuando tú decides operar la exotropia intermitente en pacientes mayores, tenemos que considerar que la cirugía ajustable puede producirnos muy buenos resultados en el postoperatorio inmediato. Sin embargo, no está para nada claro qué es lo que va a resultar
en el postoperatorio tardío cuando lo evaluamos a 3, 5, 10 o 15 años más.